Hola, ¿qué tal? La vez pasada empezamos a explorar un espacio-tiempo que parece simplemente sacado de la manga, pero que más adelante veremos que dibuja muy bien lo que es nuestro universo. De hecho, hoy quiero aterrizar un poco este modelo de juguete para especificar algunas cosas, escogiendo un valor o una expresión muy particular de la escala A, que me decía cómo yo tengo que medir en el espacio. Esa A que voy a escoger va a tener una forma exponencial con el tiempo, donde la constante que aparece aquí, en general, se conoce como la constante de Hubble, que me dice precisamente qué tan rápido se está expandiendo nuestro universo. Entonces aquí lo que tenemos es un universo que se está expandiendo exponencialmente, que, como acabé de decir, es precisamente la característica que tiene nuestro universo en la actualidad, una expansión exponencial. Eso es, digamos, una característica aceptada. Y esta expresión tan particular nos va a permitir hacer algunos cálculos que la vez pasada poníamos como de manera general, pero no mostraba los detalles. Ahora lo voy a poder hacer explícitamente. En particular, por ejemplo, si yo quiero medir distancias, decíamos que voy a tomar una posición con móvil r, la coordenada radial, y definíamos esta integral para decir cuánto tiempo le tomaba una señal desde donde yo estoy hasta llegar a esa posición a una distancia r con móvil. Ahora, utilizando el a que escogí, este exponencial, es muy sencillo realizar la integral, vamos a obtener un valor así. Entonces nos damos cuenta que yo puedo, aquí me falta un r, aquí yo puedo fácilmente solucionar para encontrar el tiempo de viaje que le toma la señal hasta llegar a la coordenada r. Ahora voy a simplificar un poco la notación definiendo unas unidades. Esas unidades van a estar en términos del tiempo de Hubble, que es simplemente la inversa de la constante de Hubble. Y en particular, por ejemplo, para nuestro universo, nos dice de manera burda la edad del universo. ¿Listo? Entonces, este 1 sobre la constante de Hubble es aproximadamente 14.000 millones de años. De hecho, también me define una distancia particular. Si yo aquí estoy tomando la velocidad de la luz como 1, esto también me define una distancia que se conoce como el radio de Hubble. Lo voy a anotar así. Entonces, a veces se habla de la esfera de Hubble, que es precisamente una esfera que yo hago alrededor de donde yo estoy, donde los puntos sobre esa esfera les toma un tiempo de Hubble llegar hasta donde yo estoy. ¿Listo? Y entonces veíamos que de nuestra construcción lo que nos interesa es obtener este señor. De aquí en adelante entonces vamos a medir los tiempos en tiempos de Hubble para eliminar este h en todas las expresiones. ¿Listo? Entonces los tiempos que aparecen de ahora en adelante están en unidades del tiempo de Hubble. De aquí entonces yo puedo despejar el tiempo de viaje de mi señal. Y va a tener esta expresión particular. Vemos que de esa expresión existe la posibilidad que el tiempo de viaje de una señal sea infinito, o sea, que existen puntos donde la señal va a demorar infinito tiempo a pesar de que no esté a una infinita distancia. Y eso digamos que no debe ser una sorpresa. Ya hemos estudiado algunos espacios donde las fronteras pueden estar en coordenadas finitas, pero sin embargo pueden estar a distancias infinitas. En este caso lo que yo estoy diciendo es el tiempo que le toma una señal sería infinito a pesar de que está en una coordenada finita. Voy a definir la distancia máxima como tal que el tiempo va a ser infinito. Y esta distancia máxima, entonces, si se dan cuenta, pues va a depender de en qué momento yo esté enviando la señal, porque claramente la escala del universo depende del tiempo y dependiendo de dónde yo esté, en qué momento yo lo haga, pues la escala va a ser distinta. ¿Ok?
Entonces, aquí lo que tenemos es otra cosa que se conoce como el horizonte de Hubble. En realidad, aquí yo voy a hablar del horizonte cosmológico, donde yo tengo un límite de un universo observable y me va a decir que yo no puedo observar más allá de ahí. ¿Listo? Entonces, sabemos que si algún observador está más allá de R máximo, no va a saber lo que está sucediendo en este instante, en este punto, digamos, hablemos de la Tierra. Si alguien está más allá de R máximo, no va a saber lo que está sucediendo en este momento en la Tierra, porque ninguna señal en este momento le va a poder llegar. ¿Sí? Todo lo que suceda de aquí en adelante en la Tierra va a ser ignorado por ese observador que está más allá de R máximo. ¿Ok? Y como acabo de decir, pues depende del momento en que yo le haga. Cada vez que yo me voy moviendo en el tiempo, entonces entre más avanzado haya pasado el tiempo, entonces ese radio se va volviendo más y más pequeño. Yo puedo tomar entonces el radio más grande posible, que sería el horizonte cuando envío la señal en el primer instante del universo, que lo voy a llamar 0. Entonces, si yo mando un rayo en t igual a 0, yo espero que tenga mayores posibilidades de alcanzar todo el universo. Y aún así, tengo que ese radio no va a ser infinito. Tengo un radio máximo que se conoce como el radio de horizonte y que me va a dictar el radio del universo observable. Yo no puedo observar cosas más allá de ese horizonte. Pensemos que si ese punto está en mi máximo radio de observación, entonces yo también estoy en su radio máximo de observación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que existen puntos en el universo donde más allá va a ser imposible observarlos. ¿Sí? Ninguna señal que haya sido enviada jamás desde ese punto va a podernos llegar aquí porque el tiempo que les tomaría sería mayor. La próxima vez vamos a analizar mejor esto en términos de lo que se conoce como la ley de Hubble. Vamos a hablar del radio de Hubble y del horizonte cosmológico. Pero la idea aquí es cómo a partir de esto vemos que efectivamente aparecen situaciones donde el mismo universo tiene sus horizontes. Aquí estamos viendo un horizonte que me está diciendo que no puedo observar más allá. Y a veces que se utiliza la palabra como si fuera un agujero negro al revés. Yo no puedo ver lo que hay afuera. ¿Sí? Todo lo que está afuera de ese radio cosmológico del universo observable, yo no lo voy a poder observar por más que intente, porque no ha pasado suficiente tiempo para ver más allá y no va a pasar, porque el tiempo es infinito que les tomaría. Entonces hay dos cosas a distinguir. Una cosa es el universo que yo puedo observar, al cual yo podría afectar enviando señales desde este momento, desde este instante, y otra cosa es qué señales pueden llegar a mí pensando en todo el intervalo de tiempo desde que se originó el universo. ¿Listo? ¿Qué sería esto? Aquí es hasta qué distancia yo puedo mandar señales ahorita, y aquí estaríamos hablando desde dónde me pueden llegar señales desde el origen del universo. Ahora sigamos elaborando en las distancias que habíamos hablado. Habíamos dicho que podíamos escribir el doble de la coordenada como esta integral, donde este es el tiempo de emisión de mi señal y el de recepción cuando vuelve, cuando rebota. Nuevamente utilizando esta expresión puedo encontrar fácilmente la expresión del tiempo de recepción, nuevamente en unidades del tiempo de Hubble. Y de aquí recordemos que la distancia la definíamos como el promedio de los tiempos de emisión y el de recepción. Sí, perdón, como el medio de la diferencia entre estos dos.
Así que entonces yo puedo encontrar una expresión bien precisa para las distancias en términos de tiempos en unidades del tiempo de Hubble. Y estas serían las distancias en este universo en expansión exponencial. Fijémonos que si yo tomo puntos cercanos, cuando digo puntos cercanos, quiere decir que los tiempos de emisión satisfacen esto. Entonces, para estas condiciones, tengo que las distancias se reducen a esto. O sea, puedo hacer la expansión del logaritmo y voy a tener el primer término aquí, que va a cancelar este 2, se cancelará con este y tengo esto. Que efectivamente se reduce a la distancia propia que definíamos antes. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que efectivamente para distancias cortas, yo puedo, para tiempos cortos, esta distancia se reduce a la distancia propia que definíamos la vez pasada, que era simplemente el factor de escala veces la distancia como hoy que habíamos definido. Hay otra, además de los horizontes cosmológico, el radio Hubble y el horizonte de eventos que tenemos, hay otra característica interesante en estos universos. Entonces, supongamos que yo quisiera explorar el universo, yo quiero ir, pero además yo quisiera contarle a las personas que están aquí en la Tierra, que se quedaron, lo que está sucediendo allá. Eso implica que yo tengo que tener la posibilidad de ir y mandar una señal que llegue otra vez a la Tierra. Entonces, si nos damos cuenta, necesitamos que haya suficiente tiempo de viaje para que la onda vuelva hasta nosotros. Habíamos dicho que existe un punto donde ya la señal no vuelve a nosotros, así que tenemos que garantizar que nosotros estemos en una distancia menor al radio máximo, de tal manera que podamos enviar, digamos, un viajero a la velocidad de la luz y él nos devuelve una señal contándonos qué pasa también a la velocidad de la luz y va a tener suficiente tiempo de volver. Entonces, existe una región que yo no voy a poder explorar. O sea, yo aquí estando en la Tierra nunca voy a poder saber qué es lo que sucede allá. O yo no voy a poder medir, digamos, distancia utilizando esta técnica de enviar señales y que me la devuelvan, o enviar viajeros y que me cuenten qué es lo que está sucediendo allá. Porque aquí, justo en esta región, usualmente también se conoce como el diamante causal, yo no... que está fuera de mi diamante causal, yo no voy a poder afectar ni saber qué es lo que está sucediendo. Solamente para radios menores, yo voy a poder efectivamente explorar, enviar señales y recibirlas. ¿Sí? Porque voy a tener suficiente tiempo de enviar y que esa señal vuelva a mí. Eso se puede entender utilizando pues el lenguaje que hemos utilizado hasta ahora, que es el de la estructura causal. La estructura causal precisamente es la que me dice qué es lo que yo puedo y qué posibilidades tengo de explorar y de moverme a través de este universo. Sucede que si yo calculo las geodésicas nulas que me dicen cómo son los conos de luz, vemos que los conos de luz van a tener una pendiente cada vez mayor. ¿Sí? Con el tiempo vemos que los conos de luz se van cerrando. Y eso quiere decir que llega un momento en que yo no puedo explorar más en la dirección radial. ¿Sí? Cada vez distancias en R van a estar más desconectadas causalmente de mí. Es más, si yo puedo decirlo de otra manera, hay cualquier punto fijo en el espacio va a paulatinamente salir de mi cono de luz porque mi cono de luz se va a ir cerrando. Eso quiere decir que van a haber puntos cada vez hay más puntos del espacio que están desconectados causalmente conmigo y al final, en la evolución temporal de mi universo, al final yo no los voy a ver. Y eso es lo que se espera en el universo, eso es lo que se ve en el universo, que estamos en una expansión exponencial y al final lo que vamos a ver son grupos locales de galaxias que no van a observar nada alrededor. Los grupos locales, digamos que quedan juntos debido a la atracción gravitacional, pero el resto del universo va a perderse de conexiones causales con nosotros y vamos a ver un universo supremamente triste y vacío, que es lo que se conoce como el fin solitario de nuestro grupo local. Y no sabríamos que existen más galaxias además del grupo local.
Entonces vemos cómo este ejemplo me permite estudiar un poco más con precisión lo que habíamos definido antes y ver cosas interesantes como horizontes ahora cosmológicos. Quiero discutir un poco más otras coordenadas que se utilizan para este tipo de universos para especificar otra vez la estructura causal y una nueva corrección a la parte espacial antes de que vayamos a hablar un poco sobre observaciones experimentales que ratifican lo que estamos haciendo. Quiero cerrar este video discutiendo haciendo un par de comentarios alrededor del espacio que venimos estudiando. El primero es que en principio podríamos escoger una coordenada temporal distinta, una cosa que se conoce como el tiempo cosmológico o el tiempo conforme, de tal manera que la métrica ahora tome esta estructura. Si se dan cuenta, lo que tengo aquí adentro es simplemente la métrica de Minkowski. Y a este tipo de espacios-tiempos, que son la métrica de Minkowski veces un factor total positivo, se les conoce como espacios conformes al espacio de Minkowski. Entonces tenemos que la métrica que estamos trabajando, el espacio-tiempo que estamos trabajando, es un espacio que es conforme al espacio Minkowski. No son lo mismo, pero se puede escribir de esta manera. Lo interesante de haberlo escrito de esta manera es que si yo pregunto por las geodésicas nulas, o sea, los conos de luz, veo que los conos de luz ahora en esta nueva coordenada, utilizando esta nueva coordenada de tiempo, siempre tienen 45 grados. O sea, cualquier espacio-tiempo que yo pueda reescribir de tal manera que quede como conforme a Minkowski va a tener una estructura causal en esas coordenadas que se ve idéntica a la de Minkowski, conos de luz siempre iguales y a 45 grados. Entonces esto permite hacer análisis que ahorita pues no quiero adentrarme en ellos, pero que más adelante utilizaremos. Para el caso particular, veamos para el caso particular del espacio en expansión exponencial que veníamos discutiendo, veamos cuál sería ese tiempo conforme. Tenemos que nuestro factor de escala está escrito de esta manera, donde he reinstalado las unidades normales, ya no estamos trabajando en unidades de tiempo de Hubble, y entonces el diferencial de tiempo conforme que logra esta estructura en la métrica que estábamos trabajando es este, ¿cierto? Donde aquí simplemente he dividido por A. Ahora simplemente aquí es integrar, ¿cierto? Integramos esta ecuación, absorbemos algunas constantes, esto se acabó. Absorbemos algunas constantes de integración en la misma definición de eta y tengo la expresión de eta explícita en términos de la coordenada inicial de t. Vemos algo interesante, que esta coordenada ya no cubre todo el rango de menos infinito a infinito como si lo hacía la coordenada original del tiempo, y esta en cambio cubre solamente desde menos infinito hasta 0. Es como si hubiera una frontera en el tiempo en algún momento. Y de alguna manera me explica esa imposibilidad que encontrábamos de yo ver todo el espacio, porque entonces las señales que vienen desde cualquier punto del espacio, como se están propagando a 45 grados, llega un momento en que no pueden abarcar todo el espacio porque se les ha acabado el tiempo. No hay suficiente, no pueden seguir propagándose para abarcar todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, este tiempo conforme, a pesar de que tenemos una estructura causal, se ve la estructura causal de 45 grados, me explica inmediatamente por qué yo no puedo observar todo el universo. Y por qué hay entonces zonas desconectadas causalmente en el espacio. Ahora, utilizando esta expresión del eta, yo puedo volver y reinstalarlo. Vemos que se puede escribir A de esta manera, y para escribir la métrica con esta estructura que tenía aquí, entonces tengo que mi métrica quede de esta manera. ¿Sí? Y esta ya está explícita, ya no hay ningún rastro de la variable t original. Y la misma métrica en otras variables. ¿Sí? Entonces vemos que yo puedo entender de otra manera los resultados que habíamos visto antes utilizando este tiempo conforme. Más adelante, cuando discutamos cosmología, volveremos un poco a través de esto. El segundo comentario que quiero hacer es el hecho que
tuvimos un espacio, un modelo de juguete para el espacio y tomamos el tiempo, el espacio, perdón, como si fuera plano, como si fuera un espacio euclídeo. Pero en principio nadie nos dice que tenga que ser así. Por ejemplo, yo puedo pedir que siga habiendo una simetría bastante alta si pido que nuestro espacio sea una esfera tridimensional, ¿sí? No una superficie esférica, sino una esfera tridimensional. Y esta es una propuesta que hace Lemaitre por allá en los años 30, tratando de explicar nuestro universo nuevamente. Nadie ha dicho que el espacio tenga que ser plano. Entonces repasemos algunos conceptos que ya habíamos hecho para encontrar, por ejemplo, la métrica de la esfera. Ahora hablamos de la esfera en tridimensional, que la vamos a pensar como si estuviera embebida en el espacio cuatrodimensional. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a suponer esta condición, donde va a haber una variable extra, una coordenada extra, que me está diciendo que estoy en un espacio cuatrodimensional. Y la restringo a una condición, una ligadura. Esa ligadura lo que me permite entonces es eliminar la variable extra. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy pensando en mi esfera, en un espacio cuatrodimensional, con una variable extra que puedo eliminar, teniendo en cuenta que estas yo quiero que formen la esfera 3D. ¿Sí? Entonces, es pensar en esta esfera tridimensional en un espacio cuatrodimensional euclídeo, en R4. Ahora, si yo elimino W de esta condición, utilizando la notación de R, puedo encontrar también su diferencial, que es lo que voy a utilizar para reemplazarlo en la métrica. ¿De quién? De R4. Y esa métrica de R4 pues es la métrica plana del espacio euclídeo cuatrodimensional, que está escrita de esta manera. Ahora aquí voy a reemplazar esto. Y cuando hago eso, ya no tengo la métrica de R4, sino tengo la métrica de la esfera tridimensional. Es un procedimiento que ya habíamos hecho para la esfera dosdimensional, que la embebíamos en el espacio 3D. Aquí hacemos exactamente lo mismo, pero entonces de 4 a 3. Entonces cuando yo reemplace este de aquí, obtengo esta expresión, y esta es la métrica para la esfera 3D. Entonces Lemaitre lo que hace es decir, voy a suponer que el espacio no es plano, sino que el espacio, y fíjense que estreso que cuando digo espacio es que es las coordenadas espaciales, ¿sí? Cuando yo me muevo en las direcciones espaciales y no considero el tiempo. Voy a suponer que el espacio no es plano, sino que es una esfera. Entonces, supongo que la métrica de mi espacio va a ser muy similar a lo que habíamos propuesto antes, pero donde aparecía la parte espacial como la métrica euclídea tridimensional, ahora incluyo la parte de la esfera. Ahora, si ya he hecho esto, pues puedo seguir generalizando. ¿Qué es lo bonito de la esfera? La esfera tiene muchísimas simetrías. Prácticamente esta esfera tridimensional tiene exactamente tantas simetrías como el espacio plano. Pero hay otro espacio que tiene también tantas simetrías, que sería el espacio hiperbólico relativo con curvatura constante, igual que la esfera. Entonces la esfera tiene curvatura constante y el espacio hiperbólico con curvatura constante también tiene las mismas cantidades de simetrías, de tal manera que entonces ya que he generalizado, puedo generalizar y suponer que el espacio puede ser cualquiera de esas situaciones. Y eso es lo que se conoce como el espacio o la métrica de Freeman-Robertson-Walker-Lemaitre, donde tengo esta parte usual del tiempo, tengo el factor de escala y aquí, y entonces incluyo los tres casos. El caso con k igual a 0 es el caso que empezamos a estudiar, era el espacio plano. El caso con k igual a 1 es el que estábamos estudiando, el que acabamos de introducir, el de Lemaitre, que era un espacio esférico. Y el caso igual a k igual a menos 1 es una curvatura negativa constante, que es el espacio hiperbólico abierto. Entonces tengo los tres casos que son posibles en el espacio. Las observaciones indican que estamos prácticamente en un espacio plano. ¿Sí? Hay
es una discusión que sí está aceptada, pero que digamos todavía está abierta a algunas observaciones. Entonces con esto tenemos un universo de juguete con el que estuvimos jugando, con el que estuvimos observando algunas cosas sobre cómo sería nuestro universo. No lo justifiqué, pero es muy aproximado a lo que está sucediendo con el universo en la actualidad. Así que muchas de estas cosas se revelan efectivamente en el universo que estamos observando. La próxima vez quiero discutir sobre la ley de Hubble, que es precisamente esa evidencia que nos indicó que el universo es un universo en expansión. Así que nos seguimos viendo. Chao.